Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestras clases CSS. Ahora vamos a ver nuestro penúltimo tema, que es el grid. El grid es algo similar al Flexbox. Su comportamiento es bastante similar y tiene una gran potencialidad al unir las dos herramientas. Entonces, al unir el Flex y el grid, obtenemos lo que son las maquetaciones responsivas. Entonces, gracias a estas dos tecnologías es que se puede hacer un, una página o un sistema adaptable. Por dentro, las herramientas o los frameworks como Bootstrap y otros tienen bien integrado lo que son estas dos tecnologías, el grid y el Flexbox. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver que el grid es un modelo de layout también como el anterior, que permite construir grillas o cuadrículas dinámicas. Es un valor de la propiedad display, también como el anterior. Y al igual que Flexbox tenemos display grid y display inline, que ya sabemos que son, uno es en bloque y el otro es en línea, convierte esos elementos en línea o en bloque. También como el anterior se necesita un contenedor, un grid container y al menos un hijo, un grid item. Las celdas de los items, el contenedor es el contexto al que pertenecen los items. Entonces ya sabemos que tenemos un contenedor principal y adentro tenemos los diferentes items que se van a ir comportando de distintas formas según vamos configurando o aplicando los diferentes atributos con grid. La terminología en grid. Tenemos el grid column, que es cada columna de nuestra cuadrícula. También tenemos el grid row, que sería cada fila de la cuadrícula. Grid cell es cada celda. Grid gap es la separación entre las celdas. Y grid line existe column lines y row lines. Son las líneas que determinan cada columna o fila respectivamente. Entonces, estos serían las terminologías que vamos a estar utilizando dentro de grid. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar grid? En grid, cada celda es dinámica y el resto de la cuadrícula se adapta. Podemos decir dónde empieza cada celda y dónde acaba, tanto en columna como en fila. Sus posibilidades son inmensas, al igual que el anterior también. Bien, ahora entonces ya dentro del editor hice unos pequeños cambios. Todo lo que era la parte de introducción puse en un directorio. Lo que fue Flexbox está en el mismo directorio y ahora creé uno nuevo que se llama Grid. Entonces dentro del directorio Grid tengo mi archivo CSS y mi HTML. Bien, entonces en el HTML vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en el ejercicio de Flexbox, en el primero. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Voy a tener entonces un contenedor principal, como ya vimos, así es la forma en que funciona. Entonces le voy a poner un punto grid container y ese sería mi div o mi caja principal. Y adentro de esa caja vamos a tener nuestros items. Entonces grid item le voy a llamar A y voy a crear unos cuantos. Bien, A, B, C, J y uno más, J, K, L. Bien, ahí ya tenemos todos nuestros elementos. Entonces voy a ingresar hasta grid y vamos a ver cómo está quedando. Bien, ahí ya tenemos entonces nuestros contenedores y vamos a empezar a darle forma con CSS. Entonces estamos ahora en el capítulo de grid. Vamos a poner aquí un pequeño subtítulo y abajo vamos a darle estilo al body, a todo ese contenido. Vamos a darle un tipo de letra, un family, sans serif. Le voy a dar un background, el mismo que utilizamos anteriormente, el que es el imagen, y ahí radial
gradient, y voy a utilizar lo mismo que hice en el último ejercicio, cycle. Entonces sería el color B9 4B F8, y ese sería el color principal, y el color que se va a ir degradando va a ser uno más oscuro. Vamos a ponerle el 3A 1957. Bien, vamos a actualizar esto, y me faltó llamarle aquí a mi archivo con el link, y vamos a tener el CSS, el archivo 0. Bien, ahí ya tenemos. Entonces, como vemos aquí, esto se va repitiendo, ¿sí? Entonces vamos a ponerle la propiedad no repeat ahí abajo del background. Entonces background repeat, le vamos a dar no repeat, y va a ser solamente un objeto, entonces, que sería de esta forma. Bien, luego le vamos a dar un margin 0. También vamos a darle un color, que sería el color de las fuentes. Vamos a darle un EEE. También vamos a darle un alto, un hey. Le vamos a dar que sea de 100 BH. Ahí está. Entonces ya tenemos la totalidad del ancho, del alto, mejor dicho. Luego le damos un display flex. Entonces ahora ya estamos uniendo lo que es flex con grid de esta forma. Después le vamos a decir align item center para centrar los elementos, y también un justify content center para centrar. Entonces ahí ya tenemos centrado de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Entonces tenemos el objeto o las cajas ya bien centradas ahí. Bien, el siguiente paso que voy a hacer es sería ya utilizar la propiedad grid container, darle estilo a esa caja, pero primero le voy a dar estilo a las cajas, a los grid item. Entonces le voy a dar un border para que tenga un pequeño borde las cajas, un border solid. Le voy a dar un text align. Vamos a darle el borde de color negro. También le voy a decir text align center. Luego vamos a ponerle un padding también de un rem, y vamos a ponerle un display flex y un justify content center para centrar los elementos correctamente. Bien, ahí ya estamos entonces con los serían los contenedores, y también ya aquí me faltó, claro, el borde, me faltó darle una propiedad que es el px, y ahí ya tenemos entonces nuestros contenedores, nuestras cajas ya con propiedades flexbox. Ahora vamos a agregar las propiedades grid al contenedor principal, así también como el anterior. Nosotros le damos la mayoría de las configuraciones, hacíamos al contenedor principal, también así hacemos con el grid. Bien, entonces, ¿cómo hacemos que sea grid? Con un display grid. Con eso ya hacemos que mi contenido sea grid, ¿sí? Entonces este contenedor principal contiene estos ítems y ya es de tipo grid el contenedor principal. Ahora lo que vamos a ver es cómo establecer la cantidad de columnas que va a tener toda mi página. Eso lo hacemos con el grid template columns. Entonces ahí nosotros le decimos de cuántas columnas queremos que tenga, nuestra página en este caso. Entonces le podemos poner un 100px. Vamos a ver cómo se queda. Ahí ya se queda un tamaño de 100. Vamos a darle otra vez 100px. Ahí ya tenemos dos columnas de 100. Después le podemos dar otra vez y vamos a crear 4 columnas. Entonces le damos 100px a todo.
Ahí ya tenemos las 4 columnas y esta sería la propiedad entonces para seleccionar la cantidad de columnas y las dimensiones que queremos que tenga nuestro contenedor principal, nuestro grid. Bien, luego de eso, lo que vamos a ver también es cómo establecer las filas. Entonces, las filas se establecen mediante grid, template, rows. Entonces sería columnas, el column, y row serían las filas. Entonces le vamos a poner que tenga una fila de 3 elementos, uno que sea de 100 px, el del medio vamos a ponerle que sea un poco más grande, de 120 px, y el último vamos a ponerle que sea un poco más chico, de 50 px por ejemplo. Entonces ahí vemos que podemos tener columnas de distintos tamaños con esta propiedad grid template row. Luego lo siguiente que podemos hacer también es, otra de las propiedades interesantes, es el grid column wrap, que vendría a ser grid, esta propiedad, y aquí le podemos decir que sea de 10 px por ejemplo, la separación, y allá vemos cómo los elementos se separan. Bien, entonces esta sería la pequeña introducción a grid. A continuación vamos a hacer otro ejercicio para ir afianzando los conocimientos sobre esta interesante propiedad de CSS. Bien, ahora vamos por nuestro siguiente ejercicio. Vamos a ver ya las opciones que tienen. Vimos ya cómo utilizar el grid, ahora vamos a ver otras opciones o los atributos que tiene también esta herramienta grid. Entonces voy a copiar esto, voy a darle 1 y voy a cerrar los anteriores. Entonces este va a ser el 1 y vamos a utilizar un diseño un poco diferente. Vamos a sacarle estos 3 elementos, vamos a dejar los elementos hasta la i y vamos a borrar todo lo que habíamos hecho anteriormente. Entonces aquí voy a poner unos comentarios dentro del CSS, voy a poner unos comentarios explicando el funcionamiento de algunos atributos. Los que vamos a ver a continuación son los atributos principales, que son el grid column y el grid row. Entonces ahí voy a pegar la teoría que tengo, y dice que grid column start establece desde qué columna empezará el elemento. El grid column end debería de ser, establece hasta qué columna llegará el elemento. El grid row start establece desde qué row line empieza el elemento, y el row end establece hasta dónde llega ese elemento. Entonces vemos que tenemos las columnas, ¿sí? Tenemos entonces las diferentes columnas, que son estas, ¿sí? Y tenemos las filas, que son los row. Entonces estos son los column y estos son los row. Bien, voy a guardar esto, voy a actualizar y se debe de quedar, claro, tengo que llamarle al archivo 1, se quedó otra vez hasta ahí como habíamos visto en el ejercicio anterior. Entonces existen unos shorthand. Shorthand son como comodines dentro de las opciones que engloban las dos propiedades, grid column start y end, así como grid row start y end también. Tanto start como end admiten valores positivos y negativos, y la palabra spam. Valor positivo empieza a contar de las column line a las row line de izquierda a derecha. El valor negativo empieza a contar desde las row line a las row line de derecha a izquierda. Y el span establece cuántas columnas ha de ocupar. Span 3 es como decirle que ocupe 3 columnas. Bien, entonces esa sería un poco la parte teórica de esta sección, y luego ya vamos a ir dándole los diferentes estilos. Voy a copiar exactamente el mismo estilo, ya que el body va a tener el mismo estilo que el anterior. Entonces voy a copiar eso y voy a pegar aquí. Ya vemos que tiene otra vez ese fondo y todo está relativamente igual al anterior. Así también le voy a agregar las columnas. Entonces tenemos el grid container, vamos a darle las propiedades, en primer lugar, de que sea grid con el display grid,
y luego vamos a decirle la cantidad de columnas que va a tener. Vamos a hacer que tenga 4 columnas y 4 filas. Entonces utilizamos el grid guión template columns y le vamos a decir que va a tener una columna de 100 px y 3 más. Bien, ahí ya tenemos las 4 columnas y luego vamos a tener las filas con el grid template rows, que va a ser también exactamente igual, de 4 columnas, mejor dicho de 4 filas y 4 columnas. Bien, ya tenemos entonces de esta forma la disposición de nuestro contenedor principal, y ahora vamos a darle unos valores a las cajas. Entonces grid-item, y le vamos a decir que va a tener un border sólido. Bueno, vamos a hacer una configuración parecida a la que ya hicimos también para reutilizar nuestro código, para hacerlo ya un poco más rápido también. Entonces vamos a utilizar así mismo como habíamos utilizado el anterior, y ahí ya tenemos entonces nuestras columnas. Voy a sacar este color y ahí está. Entonces vamos a dejarle que sea blanco. Este blanco, ¿por qué es? Porque acá vemos que tenemos el atributo color, entonces él automáticamente está heredando ese color, por eso es que las columnas y las letras son blancas. Bien, tenemos el Justified Center y vamos a centrar un poquito también este contenido de las cajas con la propiedad TextAlign. Vamos a darle Center. Bien, ahí debería centrar. Tenemos un padding también ya y un font size. Vamos a darle un tamaño diferente de letra. Font size de 2 rem. Bien, ahí ya está. Bien, ahora lo que vamos a hacer es vamos a utilizar las propiedades que estuvimos viendo anteriormente. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esas propiedades? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces vamos a tocar los grid item. Entonces grid item, dos puntos, y vamos a utilizar el nth child, y ahí le vamos a decir 3, entonces estoy tocando la columna 3 y también le voy a decir lo mismo. Voy a copiar esto, voy a pegar abajo y el 4, por ejemplo, y vamos a ver qué es lo que sucede cuando le damos las propiedades ahí. Entonces vamos a darle un background, vamos a darle background color, este color por ejemplo, y vamos a actualizar. Bien, entonces ahí le estamos diciendo específicamente, estos son los shorthand, entonces específicamente le estamos diciendo que al número 3 y 4 que adopte una cierta funcionalidad, un cierto comportamiento. Entonces eso es lo que estamos pretendiendo con este ejercicio. Si queremos tocar otra, otra de las opciones que podemos hacer también es, aquí le dimos específicamente a cuál elemento queríamos tocar, ¿sí? Podemos hacer también específicamente al primer elemento, y no dándole un valor numérico, sino ya tiene esas propiedades el grid item, así como estuvimos haciendo el anterior. Tenemos también el nth, que sería el first child. Bueno, vamos a escribir nth-first, a ver, algo no está bien aquí. Bien, voy a borrar un ratito. Entonces le damos 2 puntos y tiene que ser first. No se encuentra. Ahí está, first child. Y también, aparte de eso, le voy a dar una propiedad al segundo, como ya vimos aquí. Eso ya sabemos hacer. Entonces vamos a copiar esto, le voy a poner una coma aquí, voy a bajar
y al número 2 le voy a dar también un color diferente, por ejemplo un background color red le vamos a dar, y vamos a ver qué es lo que sucede con este first. Entonces el first lo que hace es me toma el primer elemento. También yo podría ponerle uno directamente, pero tenemos esta opción que es del primer elemento, y el segundo, por ejemplo, tenemos de esos colores. Bien, entonces ahí ya vimos cómo hacer eso. Ahora le vamos a dar otra de las propiedades, que son los star en, ¿sí? Entonces tenemos column star, como habíamos visto en nuestra teoría aquí. Tenemos column star y tenemos grid column en. También tenemos grid row star y grid star en, que vamos a hacer ahora las prácticas de eso. Bueno, entonces el que vamos a manipular ahora va a ser el D. Entonces esto que está aquí vamos a cambiarle sus propiedades utilizando ya eh, esos atributos que estuvimos viendo recién. Entonces grid item dos puntos nth child, y le vamos a decir que va a ser el número 4. Bien, entonces vamos a darle un grid column star. Entonces le vamos a decir desde qué columna o desde dónde va a empezar, y le vamos a dar el valor 1. Entonces, ¿qué es lo que hace este? Vamos a sacar esto otra vez para ver la diferencia. Ahora mismo está él en la cuarta posición. Entonces con esto lo que nosotros estamos diciéndole es que él tome la posición número 1 de las columnas, ¿sí? Entonces le actualizamos y ahí vimos que ya se bajó, ¿sí? Entonces esto es lo que conseguimos con este grid column start en 1. Entonces él empieza desde la posición número 1. También le podemos decir hasta qué columnas, hasta dónde queremos que llegue. Por ejemplo, si queremos que empiece en el 1 y se baje en el siguiente, vamos a hacer lo siguiente: grid-column end, le vamos a decir 2. Entonces vamos a ver, voy a guardar esto. Bien, acá un poquito vamos a atender para entender el funcionamiento de esto. Yo le dije grid star column star 1. Entonces él toma la columna número 1, que sería esta columna número 1, ¿sí? Y luego le dije grid column en 2. Entonces él lo que empieza a contar son estos lados que están aquí. Entonces empieza en el lado 1 y termina en el 2. Entonces por eso es que no vimos ningún cambio cuando le pusimos este de 2 acá. Pero si por ejemplo le decimos que el fin de esa columna termine en el espacio 3, entonces esto se va a extender hasta esta columna que está aquí, ¿sí? Y vamos a ver lo que sucede con eso. Vamos a ponerle 3 ahí, vamos a actualizar esto, y ahí vemos cómo adopta dos espacios, que sería espacio 1, este sería el 2 y este sería el 3, y le desplaza al anterior. Entonces esto es lo que conseguimos con esta propiedad de el column start y column end. Le podemos decir las dimensiones exactas que queremos que tengan los diferentes tipos de contenido dentro de nuestra página. Bien, así como tenemos un grid column start, así también tenemos la siguiente opción, que sería el row start. Entonces tenemos el grid row start. Entonces desde qué fila queremos que inicie, vamos a decirle que esté en la fila 1, ¿sí? Entonces vamos a guardar esto y le damos F5, y ahí automáticamente entonces él pasó a ocupar esa fila 1, está en la columna 1 y en la fila 1. Entonces su posición cambió, el A ya fue desplazado. ¿Por qué? Porque le pusimos esta opción específicamente al D, ¿verdad? Entonces, así como le dijimos que tenga un start, también podemos decirle que tenga un grid end, grid row end, y le podemos poner así un 3, por ejemplo. Entonces él va a tomar, este sería el 1, el 2 y este sería el lado 3. Entonces él ahí adopta dos posiciones. Vamos a dejarla en 2
que se queda ahí. Ahí ya vemos cómo podemos cambiar de ubicaciones cada elemento. Entonces de esta forma cada elemento particular agarramos y le decimos la posición que queramos que adopte. Bien, luego de esto vamos a ver también otra de las cosas que podemos cambiar. Vamos a tocar otro elemento. Entonces voy a copiar esto y vamos a cerrar ahí la llave, y ahora vamos a tocar el 3, que sería entonces AB el C. Entonces sería el que vamos a darle un lugar, una ubicación distinta. Entonces le vamos a decir grid column start, le vamos a decir que empiece en la columna 3. Entonces le damos F5 y ahí automáticamente él se va en la posición 3, que vendría a ser 1, 2, y esta sería entonces el 3, en donde por eso se bajó ahí. Bien, después también le vamos a decir que va a iniciar en el 1, grid row start 1, le vamos a decir, y ahí otra vez se modificó su posición, porque le dijimos que va a estar en la columna 3 y en la fila 1. Entonces esta sería el row principal, ¿sí? Que sería este. Le decimos que va a estar en el 1, y también le vamos a decir que termine con el grid row end en el 3. Entonces lo que va a hacer es, va a agarrar tres espacios. Este sería espacio 1, la línea 2, y esta sería la línea 3. Entonces agarra tres líneas. Bien, después otra forma también que podemos utilizar, vamos a hacer una copia de esto y vamos a tocar otro. Esta vez vamos a tocar el 2 y vamos a decirle de la siguiente forma. Podemos poner directamente de la siguiente forma para hacerlo más resumido. Podemos decirle grid column, y en grid column le decimos 1, una barra y 3. Entonces le decimos que este va a ser el start y este va a ser el final, ¿sí? Entonces el inicio en el 1 y finalizar en el 3, esta columna número 2, que sería el B. Entonces él ahí ya va adoptando su posición, y así también podemos hacerlo grid row sin especificarle el end y el start, sino que vamos a darle directamente en donde queremos que esté. Vamos a decirle que esté en el espacio 2 y que termine en el espacio 4. Entonces actualizamos esto, y ahí entonces él ya adoptó ese formato que nosotros le decimos que haga. Y ahí ya vimos cómo podemos agarrar particularmente una a una cada uno de los elementos, y podemos ir situando en las diferentes posiciones de nuestra página según sea la necesidad de maquetación.